Ya llegó, ya lo oyes, el programa que esperé. Bien mal, no está mal, una mierda que nos da. Se va a liar, hablarás de política, del bar, sexo. Por aquí será un tema por cubrir. Por debatir, escribir y pensar que el programa va a empezar. Descargar, escuchar y un like regalar. Nos la suda, se va a liar. Se va a liar. Se va. Bienvenida, Susana. ¿Cómo estás? Pues mira, encantada de estar aquí con vosotros. Sí. Un placer. Vamos a empezar porque quiero que me cuentes cómo, porque tú tienes un proyecto muy bonito que es el Círculo de la Mujer. Quiero que me cuentes quién eres y cómo nace tu proyecto. Bueno, pues yo soy Susana y soy una mujer que está rondando ya los 50. Y bueno, realmente el proyecto es más bien un blog, ¿no? El blog de Susana Círculo Mujer hace referencia un poco a los servicios que vengo ofreciendo desde hace bastante tiempo a mujeres tanto a nivel individual como a nivel de grupo, y recoge un poco todo ese, bueno, pues todo ese bagaje. Si es verdad, tengo que decirte que ahora mismo está en un momento de transición como yo misma, y entonces hay partes de ese proyecto que bueno, posiblemente en breve dejen de estar y que aparezcan nuevos, ¿no? Pero hacen referencia a todo un programa de acompañamiento a mujeres, ¿no? De diferentes formas, sí. ¿Y a qué tipo de mujeres, bueno, o a qué franja de edad de mujeres va enfocado? Pues mira, la verdad es que lo que actualmente aparece en el blog tiene una gama muy, muy amplia de edades, pero sí es verdad que de un tiempo a esta parte estoy especialmente centrada en mujeres en procesos de climaterio. Especialmente, aunque no solo. También he Sí. estado en procesos de maternidad, bueno, en general etapas vitales de la mujer, ¿no? Incluso momentos como de transición, como la menarca, ¿no? La primera menstruación de las mujeres. Sí. En general es un espacio para la mujer en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes ciclos vitales, ¿no? Claro, es que a mí me parece un tema muy importante porque yo, por ejemplo, no sabía de la existencia del climaterio hasta que Marta no nos lo explicó aquí. Por ejemplo, y es una cosa que encima estoy ya ahí, ¿no? Y yo creo que esto se debería de difundir más, de dar más voz, Totalmente. de haber más talleres por parte de, de los organismos públicos, por ejemplo. ¿En qué momento llegaste un poco a la conclusión de dedicarte a esto? Pues mira, yo me formé hace muchísimos años como educadora social y estuve muchos años en ámbitos de intervención social, como digo yo, pura y dura, en servicios sociales, en centros penitenciarios y demás, como en marcos más institucionales. Y llegó un momento en el que sentía que se debería, o al menos yo sentía que se podía hacer educación de otras formas, ¿no? Educación social de otras formas. Y entonces, bueno, ahí empezó un tiempo en el que intenté también aglutinar y formarme más en temas más cuerpo-mente, en temas de arte-terapia, como otras formas, ¿no? Alternativas de hacer educación social. Y cuando vi que esto en aquel tiempo no era tan fácil en ciertos espacios institucionales, pues intenté empezar a desarrollar eso un poco de manera más independiente, ¿no? Es verdad que hoy por hoy vuelvo a estar en contacto con organismos públicos, pero desde otro lugar, ¿no? Trabajando más el ámbito preventivo. Siento que es muy importante trabajar la prevención eh, antes que, o de la mano también de la asistencia o del acompañamiento a determinadas situaciones, ¿no? Cuando hablas de acompañamientos, a mí me surge la duda de qué tipo de acompañamientos son los comunes o los más estandarizados. ¿Te refieres al trabajo En que yo cuanto a hago? lo que tú haces, sí. Bueno, pues es verdad que en ese tiempo, en ese proceso que os decía, ¿no? Como de cambio del marco más institucional a un poco más desde otro lugar, ocurrió muy de la mano de mi propio proceso personal, ¿no? Entonces hubo un momento en el que yo
se cruzó por mi camino de vida Miranda Gray, que no sé si conocéis, pero es una de las precursoras de todo el tema de la ciclicidad femenina. Y aquello para mí fue también como un punto de inflexión y de toma de conciencia de una necesidad de reconciliarme yo también con mi feminidad, ¿no? Y se dio esa variable junto con la variable habitual, y es que las mujeres en general participamos bastante en los espacios más de encuentro, que la vida me fue como reconduciendo a dirigirme más a trabajar con las mujeres. Y este tipo de acompañamiento pues se traduce hoy por hoy en acompañamientos individuales más terapéuticos, sobre todo a nivel energético, que ahora podemos hablar un poco en qué se traduce eso, y en espacios con formato de taller formativo, y especialmente, que es donde más disfruto yo, en círculos de mujeres, ¿no? Que es un poco un rescate que creo que se está empezando afortunadamente a hacer de algo que forma parte de nosotras, ¿no? Antropológicamente, no es nada nuevo. Yo... Se está dejando sin palabras, o sea, ¿verdad? No, yo justo antes había hablado del acompañamiento, sí que tenía como esta curiosidad de decir a qué se refería exactamente el acompañamiento. Está claro que, o sea, ha resuelto la duda. Si es cierto que, ¿cómo formulo? No es un tema que esté muy comúnmente socializado, entiendo. ¿Cómo es la introducción a cierta gente que quizás no está muy predispuesta, o viene toda la gente que te llega tan abierta, o sea, ya sabiendo a lo que se va a enfrentar? Mira, yo siempre digo que esa forma de hacer educación social puede ser tan diferente y tan variada, que también eso me ha dado también un pozo para conocer a la persona que viene y saber cómo puedes acogerla. No a todo el mundo le puedes hablar de lo energético así de primeras, ¿no? Como que yo me adapto mucho en función de la persona que viene o del colectivo con el que estoy, porque a fin de cuentas hablamos de lo que nos humaniza a todos, ¿no? Y de lo que, en este caso, a todas. Y desde ahí, pues en función de cómo percibo a la persona, intento abrir ese campo, ¿no? Y bueno, es muy bonito dejarse sorprender también, ¿no? Porque yo no dejo de sorprenderme con las personas en general, y en este caso particularmente con las mujeres. Y es muy bonito darte cuenta como quien aparentemente está como muy alejada de ciertas cosas es quien luego más disfruta en ellas, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas, desde una concepción que es desde la que a mí me gusta trabajar, como más holística, más integral, pues a veces empezamos con el cuerpo, pero terminamos trabajando desde otro lugar, entonces da un poco igual, no pasa nada, ¿no? Te acostumbras a decir, a fin de cuentas estás con una mujer de la misma condición que tú, y da igual, a veces el formato va a ser más en lo energético, que es donde ahora yo estoy más centrada en lo individual, pero no solo, porque cuando yo hago una terapia energética siempre antes o después hay un trabajo, hay un acompañamiento pues de tú a tú, ¿no? Desde el compartir los sentires, las emociones, las inquietudes, alguna pauta creativa. A mí me gusta mucho integrar, entonces yo creo que cada vez hay que asustarse menos, ¿no? Por ciertos términos, pero sí que intento adaptarme para que no genere rechazo, ¿no? Ese primer acercamiento, y sabiendo que cada mujer es diferente y a veces pues lo energético es lo primordial, pero otras veces no solamente ahí, ¿no? Aunque yo ahora estoy más enfocada ahí en lo individual. O sea, sí, es cierto, yo siempre he creído, sobre todo es una idea que he ido alargando a lo largo del tiempo, que es interesante escuchar las historias de la gente, porque también la gente ahora escucha, o sea, además de escuchar, contar sus propias historias. Si tú tiras un poquito, encuentras siempre gente dispuesta a contarte. Entonces, un poco dirigido a esta frase que me cuentas de inquietudes que suelen tener o cosas, desde tu experiencia, ¿qué es lo común? ¿Inquietudes que suelen tener o problemas que suelen tener o momentos que suelen tener? Pues mira, algo muy genérico
es la necesidad, algo tan sencillo, al mismo tiempo tan complicado en nuestro día a día, como sentirse escuchadas. Tener un espacio donde ser ellas mismas, poder hablar de las cosas que les preocupan, que les inquietan, sin juicio, ¿no? Sin que nadie les ponga una etiqueta de, pues es que esto me está pasando algo extraño, ¿no? Y a veces no es tan extraño, simplemente que no ha habido un espacio donde puedas compartir realmente lo que tú estás sintiendo, ¿no? Me venía ahora una mujer que en uno de las terapias, de los encuentros, de los acompañamientos, me decía, ay Susana, entré aquí pensando que era bipolar, porque eso era lo que me habían dicho, que tenía un proceso así como... Y me doy cuenta que simplemente soy cíclica y cambiante, ¿no? Después de todo ese proceso de, en este caso era una mentoría de ciclicidad femenina, ¿no? De cómo conocer sus propios ciclos. Pero realmente esa es una demanda, ¿no? El ser una misma, ¿no? Es verdad que en función del momento vital que cada mujer está transitando hay cosas muy comunes, ¿no? Hay cosas muy comunes. Y a veces pues, van de la mano de lo físico, a veces de lo emocional, ¿no? Bueno, un poco todo, pero la base para mí está el poder tener un espacio donde ser una misma y que nadie las juzgue y poder poner o ayudarles a dar nombre a eso que están transitando, ¿no? Que a veces no es tan distinto a lo que todas estamos viviendo. Lo que pasa es que se habla poco o se juzga o se estigmatiza, ¿no? Pero un poco así. Estamos hablando también un poco, entiendo, de este círculo de mujeres, de estas sesiones grupales. ¿Qué lleva a la terapia individual normalmente? ¿La propia persona? ¿Ver que necesita un refuerzo extra? Se dan ambas cosas. A veces desde lo individual, efectivamente, como tú bien dices, son cosas diferentes, son complementarias. A veces desde lo individual siempre se van a abarcar cosas, pues como su nombre indica, ¿no? Personales, íntimas, muy, muy concretas de la circunstancia que está viviendo esa mujer, y en lo grupal se aporta ese enriquecimiento de hacerse de espejo, ¿no? y de apoyarse mutuamente. Entonces, bueno, a veces es verdad que hay mujeres que participan de ambos espacios, mujeres que empiezan en uno y terminan en otro. Depende mucho de la demanda, ¿no? De cada mujer, ¿no? Pero bueno, es muy bonito ver que son dos espacios complementarios y yo, desde luego, desde la visión que tengo, desde el lado que me toca de acompañamiento, creo que los dos aportan mucho y que son distintos. Y a veces necesitamos los dos y a veces necesitamos más uno porque tenemos más carencia del otro, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo compartir, pues eso, ese espacio con más gente, que sí puedes llegar a sentir que lo que decíamos antes, no soy la única, no soy la rara que siente esto, a este espacio más personal donde, aunque se sigue sin juzgarme, puedo sentir que el espacio es un poco más mío. Eso es. Has utilizado varias veces el término de climaterio. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son, por así decir, las etapas de las que has ido hablando normalmente? Bueno, yo me alegro que me lo preguntes y sobre todo que salga el término, porque es muy habitual utilizar el término menopausia, que aparte de tener muchas connotaciones, por desgracia, negativas, realmente es un reducto de todo un proceso. El climaterio es el proceso, ¿no? Sería todo ese proceso que vivimos las mujeres antes, durante y después de la menopausia. La menopausia terminológicamente habla de pausa de la menstruación. Ya está, tal cual. Y eso es un momento muy sincrónico, ¿no? Tal cual, desde la medicina más alopática, son como los 13 meses que no tenemos menstruación, un año, básicamente. De tal manera que cuando yo llevo 13 lunas, que yo lo llevo a este terreno, ¿no? Pero 13 menstruaciones sin tenerlas, realmente ese es el momento de la menopausia.
pero todo el proceso anterior de irregularidades, ¿no? En el caso de la menstruación, no solamente físicas, ¿no? Sino también mentales, emocionales, ciertos signos, todas esas variaciones que vamos teniendo, sería todo el proceso que llamamos la premenopausia. La pausa sería la menopausia propiamente, y el proceso de después en el que entramos es la posmenopausia. Entonces, toda esa horquilla sería el climaterio, que es un proceso de transición de la mujer, ¿no? Vamos a dejar algo para que los oyentes quieran saber más sobre ella y visite su blog. Dinos cuál es tu blog. Bueno, mi blog es Susana Círculo Mujer. Vale. Y estoy viendo que nos has traído 2 libros en el cual me imagino que habrá más información sobre todo esto que nos estás contando, ¿verdad? Sí, el primero en concreto, Caminar hacia tu esencia femenina, es un libro que surgió por demanda de mujeres que participaban en los círculos y sentían que les hacía mucho bien y decían, ay Susana, ¿y por qué no llega esto a más mujeres? Y entonces a mí se me ocurrió, ¿por qué no traducir? Y digo traducir porque nunca va a sustituir la experiencia de un círculo, un poquito esa experiencia, algunos temas de los muchísimos círculos que se dieron o se han ido dando, traducirlo en un libro de acompañamiento personal. Entonces, bueno, es una propuesta de autoindagación para que durante todo un año, una vez a la semana, tú tengas la posibilidad de explorarte un poquito con diferentes temas vinculados a lo femenino. Y trabajado pues de una manera así un poquito holística, cuerpo, mente, emociones, de una manera sencilla porque no está acompañado, es un libro y bueno, donde el peso de lo creativo pues está muy presente porque a mí me parece muy significativo, ¿no? Y el segundo libro sí que quizás hace más hincapié en esto último que estamos hablando, ¿no? Que es todo el proceso de climaterio, porque en él sí que hablo de la ciclicidad de la mujer en general durante todas las etapas de la vida y cómo están vinculadas a las fases de la Tierra, a las fases de la Luna, durante una fase o durante un tiempo de nuestra vida a esos procesos menstruantes y en esa otra fase de nuestra vida que ya es el climaterio, como ya no tanto y más a la Luna y a la Tierra, ¿no? Y cómo poder explorarlo a nivel físico, mental, emocional, energético y creativo, porque a mí me gusta mucho la creatividad como herramienta de exploración, ¿no? Susana, muchísimas gracias, porque no sabes lo que has aportado en estos 15 minutillos que has estado hablando. Yo no podía hablar porque yo era todo escucharte y la de mujeres que se van a sentir identificadas con lo que estás hablando. Muchísimas gracias y nos gustaría invitarte otro día con más tiempo y entrar un poco más en profundidad. Sí, yo me he quedado con ganas sí, de seguir. Nos hemos quedado con ganas de más. Pues nada, cuando queréis, yo encantada de poder aportar a los oyentes en general, a las mujeres en particular y a las mujeres que viven aquí, pues también encantada de poder ofrecer mis servicios. Si les interesan, pues que contacten conmigo. ¿Dónde se puede contactar contigo? Pues mira, en el blog, aunque os comentaba que está en proceso de transición, hay una parte que sí que aparece mi contacto y entonces aparece mi teléfono, mi correo. ¿Y cuál es el blog? El correo se llama Susana Círculo Mujer, vale. blogspot.com. Independientemente de que esté en el proceso en el que está, que voy a incorporar también cositas nuevas que estoy abriendo desde mis inquietudes actuales, también de acompañamientos a procesos de duelo, que creo que te comenté. Es verdad que, bueno, ahora mismo ahí aparece mi contacto e incluso si quieren adquirir alguno de mis libros, yo encantada, porque están subidos en Amazon. Pero es verdad que a mí me encanta mucho más tener el encuentro vis a vis con la mujer, ¿no? Con la persona, poder tomarnos algo, comentar, explicar y bueno, creo que es mucho más bonito y más cercano, ¿no? Muy bien, pues nada, Susana, muchísimas gracias y nos veremos pronto. Pues encantada, gracias a vosotros. Un placer. Ya llegó, ya lo oyes, el programa que esperé. Bien mal, no está mal, una mierda que nos da. Se va a liar, hablarás de política, del bar, sexo. Por aquí será un tema por cubrir.
por debatir, escribir y pensar que el programa va a empezar. Descargar, escuchar y un like regalar. Nos la suda, se va a liar. Se va a liar.